Muy buenos días. Mi nombre es José Andrés Vaca y se va a presentar la propuesta de gestión de costos de pacientes y cómo aplicaríamos el modelo que se escogió en el equipo para el hospital seleccionado. Las personas que hacemos parte del equipo es Correa Montalvo Jesús David, Durán Ochoa Yair Alejandra, Mejía Moncada Laura Victoria, Peláez Caro Cristian Andrés, Rodríguez Gutiérrez Juan Alejandro y yo, José Andrés Vaca Alfonso. Eh, la institución que se escogió para hacer la implementación del estudio es el Hospital Infantil Universitario San Vicente, Fundación Medellín. Eh, ¿Qué se pretende con esto? Mejorar la gestión de sus pacientes y optimizar los recursos disponibles. En este sentido, la adopción del modelo de grupos clínicos de riesgo se presenta como una herramienta valiosa para clasificar a los pacientes según su riesgo clínico y asociarlo a los costos asociados a su atención. Bueno, como tal, la propuesta incluye varios pasos. Inicialmente se realiza una evaluación y selección del modelo. Al revisar, digamos que la evaluación de los diferentes modelos disponibles, se considera la aplicabilidad al contexto del hospital, ¿sí? Digamos que se selecciona teniendo en cuenta el ajuste a las características de los pacientes, las especialidades médicas y los recursos disponibles del hospital. Posteriormente a ello, existe una adaptación del modelo al contexto del hospital. ¿Esto qué quiere decir? Que adaptamos unas variables y hacemos unas ponderaciones del modelo original a las características específicas del hospital. En este caso, el Hospital Infantil Universitario San Vicente, Fundación Medellín, y se valida el modelo adaptado mediante un estudio piloto con un grupo representativo de los pacientes del hospital. Posteriormente a ello se hace la implementación del modelo, ¿sí? En el sistema de gestión del hospital. Entonces, ¿qué se hace en este paso? Se integra el modelo en el sistema de información del hospital para la clasificación automática de los pacientes, capacitar al personal médico y administrativo en el uso e interpretación de este modelo, que más adelante se va a indicar cuál fue el seleccionado. Posteriormente a ello, existe un monitoreo y evaluación del modelo, ¿sí? Después de su implementación, es importante realizar el monitoreo teniendo, digamos, como base esta aplicación y determinar si está siendo ejecutado correctamente y está arrojando los resultados que necesitamos para poder mejorar costos, mejorar atención, etcétera. Monitoreamos el desempeño del modelo en términos de su precisión en la predicción del riesgo clínico y los costos asociados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que implica en este monitoreo? Determinar si la predicción del riesgo clínico y los costos asociados pues van a generar una mejora representativa en nuestro modelo de atención como tal. También incluye evaluar periódicamente el impacto del modelo en la gestión de los pacientes y la optimización de los recursos. ¿Qué podemos esperar y qué beneficios tenemos en la aplicación monitoreo e implementación monitoreo del modelo? Entonces, es mejorar la estratificación del riesgo de los pacientes, permitiendo una atención más personalizada y eficiente. Optimizar la asignación de recursos hospitalarios, priorizando la atención de pacientes con mayor riesgo clínico, reducir los costos asociados a la atención de pacientes de bajo riesgo y mejorar la calidad de la atención y los resultados en salud de los pacientes.
Estos a grandes rasgos los beneficios esperados, que cada uno de estos puntos incluye unas mejoras, unas optimizaciones, unas reducciones internamente en la institución. Con respecto a los fundamentos teóricos, tenemos lo siguiente. Los modelos o grupos clínicos de riesgo son unas herramientas muy valiosas para la gestión de pacientes, ¿cierto? Eh, Permite la clasificación según el riesgo clínico asociado a los costos asociados de su atención y para esto existen diferentes tipos de modelo, ¿sí? De grupos clínicos de riesgo. Cada uno de sus propias, cada uno con una serie de características y aplicaciones. Voy a señalar las puntuales. Están los modelos basados en diagnóstico, que son agrupaciones relacionadas con el diagnóstico y esto, digamos que se define de la siguiente manera. Es un sistema más utilizado a nivel internacional, clasifica a los pacientes en grupos, ¿cierto? Homogéneos en términos de diagnóstico, procedimiento y comorbilidades. El índice de severidad de la enfermedad, el índice Case Mix, ajusta los DRG, ¿sí? Los diagnósticos, ¿cierto? Por la severidad de la enfermedad del paciente, utilizando variables como la longitud de la estancia hospitalaria y las necesidades de cuidados intensivos. Posteriormente tenemos los modelos basados en el consumo de recursos. Estos, digamos que existe un grupo de homogeneidad de costos y se clasifican a los pacientes en función de su consumo de recursos hospitalarios como medicamentos, pruebas diagnósticas y procedimientos. El índice de consumo de recursos, RCI, mide el consumo de recursos de un paciente en relación con el promedio de un paciente similar. Los modelos en el riesgo, ¿sí? Basados en el riesgo, predicen la probabilidad de un paciente que muera durante la estancia en el hospital. Estos predicen la probabilidad de que un paciente sea readmitido en el hospital dentro de un periodo determinado después de su alta. Y existen los modelos híbridos que combinan elementos de diferentes tipos de modelos para obtener una clasificación más precisa del riesgo clínico y digamos que los costos asociados a esto. Continuando con el tema, ahora hablaremos de los criterios de aplicación de casos seleccionados. La adopción del modelo CRG en el Hospital Infantil del Hospital Universitario San Vicente, Fundación Medellín, debe considerar los siguientes criterios. Características de los pacientes. El modelo CRG debe ser adaptado a las características específicas de los pacientes pediátricos, considerando su edad, diagnóstico, comorbilidades y estado de salud en general. Especialidades médicas. El modelo CRG debe ser aplicable a las diferentes especialidades médicas presentes en el hospital infantil, el recurso disponible. En el modelo CRG debe ser compatible con los recursos tecnológicos y humanos disponibles en el hospital. ¿Cómo llevamos el proceso de aplicación? El proceso de implementación del modelo CRG en el hospital infantil se propone en las siguientes etapas. En la etapa 1, evaluación y selección del modelo CRG. En este se revisa y evalúa los diferentes modelos CRG disponibles, considerando su aplicabilidad en el contexto de este hospital. Se debe seleccionar el modelo CRG que mejor se ajuste a las características de los pacientes, las especialidades médicas y los recursos disponibles del hospital. Etapa 2. La adaptación del modelo CRG en el contexto del hospital. En este se adaptan las variables y ponderaciones del modelo CRG original a las características específicas del Hospital Infantil del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín.
Se valida el modelo adaptado mediante un estudio piloto con un grupo representativo de pacientes de este hospital. En la etapa 3 se implementa el modelo CRG en el sistema de gestión del hospital. En este se integra el modelo CRG a este sistema de información del hospital para la clasificación automática de los pacientes. En esta etapa se debe capacitar al personal médico y administrativo en el uso e interpretación del modelo SRG. En la etapa 4 llevamos ya lo que es la monitoría y la evaluación de todos los pasos anteriores. Proceso de aplicación propuesto para el modelo. Para este ejercicio tomamos el índice de severidad de la enfermedad, índice Cal-Smith. Esto implicaría en el Hospital Infantil del Hospital Universitario San Vicente de Medellín clasificar a los pacientes en grupos de la función de su diagnóstico y tratamiento de otros factores relevantes. En este se deben seleccionar diagnósticos principales y asociados adicionales no mayor a 24. También se deben reportar los procedimientos no mayores a 25 durante la estancia del paciente en el hospital. Al igual que los diagnósticos adicionales, los procedimientos pueden tener un impacto en la utilización de los recursos. La edad, el sexo y el estado de alta del paciente, en algunos casos, la edad y el sexo y el estado de alta del paciente también pueden influir en la clasificación. En este caso, se refiere al grupo etario pediátrico. En el segundo paso, debemos asignar el peso relativo a cada GRD, reflejando la utilización promedio de recursos y los costos asociados con este grupo, tomando 5 ejemplos en estos grupos. Entonces creamos 5 grupos que son GRG1, que son los pacientes saludables o los niños saludables, el grupo 2, que son los niños con enfermedades crónicas menores, el GRD3 o grupo 3, que son los niños con enfermedades crónicas mayores, el grupo 4, que son los niños con enfermedades crónicas complejas, y el grupo 5, que son niños con enfermedades crónicas complejas severas. Para asignar el peso relativo a cada GRD, podríamos usar datos sobre la utilización promedio de recursos y los costos asociados con cada grupo. Ya una vez clasificados los grupos dándole los valores promedios, como lo dijimos anteriormente, podemos calcular el CMI o la severidad de la enfermedad o índice Cal-Smith. Del hospital, sumando todos los productos de los pesos relativos y el número de pacientes en cada GRD y luego dividiéndolo por el número total de pacientes atendidos. En conclusión, con base a la aplicación de los modelos grupos de riesgos clínicos GRD y tomando para aplicarlo el índice de severidad de la enfermedad, índice K-Smith, en este hospital, podemos sacar las siguientes conclusiones. El modelo GRD proporciona una clasificación completa y precisa de los pacientes según su estado de salud, demografía y características clínicas. Esto permite una mejor comprensión de la población de pacientes del hospital y los recursos necesarios para brindar una atención adecuada. El índice K-Smith es una herramienta valiosa para medir la complejidad y la gravedad de la población de pacientes de un hospital. Un índice más alto indica que se está tratando con pacientes más complejos o enfermos y requiere más recursos para brindar atención óptima y eficiente. Al utilizar esta herramienta, el Hospital Infantil Universitario San Vicente Fundación Medellín puede asegurar de brindar la atención apropiada a sus pacientes y de que se reembolse adecuadamente el costo de los mismos asociado a la atención. Es importante señalar que si bien los modelos CRG y CMI son herramientas valiosas para medir el desempeño hospitalario, son solo uno de los muchos factores que se deben considerar. Otros factores, como la satisfacción del paciente, los resultados clínicos y la seguridad del paciente, también deben evaluarse paralelamente con estos. En conclusión, la aplicación del modelo K-Smith en el hospital infantil nos brinda una información valiosa sobre la atención del hospital y los recursos necesarios para brindar una atención adecuada, optimizando costos y aumentar las ganancias. Para mayor información, los invitamos a consultar nuestra bibliografía, donde podrán ampliar el tema. Muchas gracias por su atención.